no es solo cruzar las fronteras, es también atravesar una grieta interior. Migrar es dejar atrás una ciudad, pero también una voz, una mesa, una fotografía, unos libros, unos recuerdos. Es vivir entre dos orillas, la del país que ya no está y la del país que todavía no llega. Hoy recibimos en Eje Hispanidad a Beatriz Octavio, venezolana, ingeniera, madre, migrante y sobre todo es una tejedora de puentes. Su historia personal está marcada por el desarraigo. Se convirtió en el germen de una idea poderosa, como fue crear una Venezuela que no necesita territorio para existir, porque vive en quienes no renuncian a ella. Así nació Código Venezuela, una fundación que no entrega discursos, sino herramientas, que no se queda en la nostalgia, sino que actúa. Es una red de apoyo para miles de venezolanos que están fuera de su país, en este caso España, pero también es una metáfora muy viva de algo mayor, la solidaridad como resistencia y la acción como identidad. En esta llamada Venezuela virtual, la saudade y el miedo conviven con la oportunidad y la esperanza. Porque migrar no es solamente perder, también es transformar. Es descubrir que el otro que te recibe también puede ser parte de ti. Eso es una red, eso es una comunidad. En tiempos donde tantas voces se cierran, Beatriz abre caminos. Nos recuerda que ayudarnos es la forma más honesta de reconocernos. Que en medio de la soledad, tender una mano puede ser la diferencia entre empezar de nuevo o no empezar nunca. Hoy hablaremos de eso, de lo que se va, de lo que se queda y de todo lo que aún se podría construir. De la Venezuela posible, que no es la que se fue ni la que fue prometida, sino la que hoy, desde aquí, muchos están haciendo real. Su realidad, su Venezuela en España. Hoy en Es Hispanidad, una historia de migración, valentía y reconstrucción. Beatriz Octavio dejó Venezuela, pero no dejó de ser venezolana. Desde Madrid convirtió el desarraigo en causa y fundó Código Venezuela, una red viva que acompaña a quienes parten, sueñan y comienzan de nuevo. Hoy hablamos de migración, de soledad y miedo, pero también de oportunidades, de comunidad y de la fuerza de ayudarnos entre nosotros. Comienza Es Hispanidad. Bueno, pues amigos de Diario, hoy tenemos en Es Hispanidad a una mujer venezolana que está trabajando en Madrid, que tiene ya unos cuantos años en Madrid, no demasiados, pero lo suficientes para hacer un balance interesante de la hispanidad. Vamos a hablar de inquietudes, vamos a hablar también de migración y vamos a trabajar el trabajo que se hace desde Madrid por Venezuela y por el talento venezolano. Leopoldo. Muy buenas tardes, Beatriz. La verdad es que un privilegio tenerte. Bienvenida a Hispanidad. Este es un programa que intenta acercar a los hispanos, que somos los de aquí, los de allá, en lo que tenemos en común. Voy a empezar por hacer la pregunta más sencilla. Ya tienes algún tiempo aquí en España. ¿Cómo te sientes? ¿Española, venezolana? ¿Dónde estás? Bueno, es una pregunta que me encanta responder, porque desde que me vine a España, ser venezolana me define más que nunca. Claro. Es lo primero que la gente nota y ve. Ah, es venezolana. Sin embargo, mi nombre es Beatriz Octavio Ariz Navarrete, mi madre es vasca de Bilbao. Ella se fue a Venezuela cuando tenía 12 años, así que yo he estado muy en contacto con la cultura española desde que soy una niña. Es una familia grande que visitábamos en Bilbao, la comida,
las palabras. Mi madre todavía dice yo soy venezolana, por ejemplo, así que me siento muy venezolana, pero me siento profundamente atada a España, enamorada de España y agradecida con España. Eso es muy interesante esto que estás diciendo, Beatriz. No tienes demasiado tiempo en Madrid. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas ahora, cuando han pasado algunos años? Ese momento de coger la maleta y decir, me voy a Madrid. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era la inquietud que en ese momento estaba dentro de ti? A pesar de todo lo que estaba sucediendo en Venezuela, yo no me había planteado irme. Yo estaba allí trabajando, mis hijos estaban allí, mi esposo, mi familia, tenemos una familia enorme. Y la verdad es que dentro de las frustraciones y de los inconvenientes de vivir en esa realidad en la que vivíamos, pues allí estábamos bien. Sin embargo, tuvimos una situación que nos hizo tomar la decisión de golpe, que fue el secuestro de mi hijo pequeño cuando él tenía 10 años. Fue un secuestro express, ocurrió a las 9 de la noche, todo salió bien, pero allí ya uno se queda como con esa sensación de mis hijos aquí no están a salvo, claro, y así no puedo. Y decidimos irnos. La verdad es que yo tengo un carácter que casi siempre se enfoca en lo positivo y en lo que gané. Y aunque puedo vincularme con el dolor de todas las personas que se han ido de su país, yo siempre traté de enfocarme en que todo comienzo es bello, trato de ver, en vez de finales, trato de ver comienzos, y eso hice. Al principio, bueno, te sientes como si te hubiera revolcado una ola, estás sacando la cabeza del agua y hay mucha angustia, pero también hay mucha emoción y mucha novedad y mucha ilusión, y así lo vivimos nosotros. Tal vez esa la pregunta que tengo que hacerte, ese episodio que acabas de describir brevemente, tan duro, yo diría, tan traumático, en alguna forma influyó en tomar la decisión hacia esta nueva cara profesional, una nueva misión absolutamente social, lejos de lo que tú habías venido desarrollando como ingeniero, como comunicadora de marketing. Ahora estás en algo que es filantrópico, 100%. ¿Algo tuvo que ver ese evento o tú dirías que no? Seguramente que algo tuvo que ver, Leopoldo, seguro que sí, porque se te mueven muchas cosas por dentro. Pero sobre todo cuando yo migro, no me planteé nunca hacer un trabajo de este tipo. Siempre pensé, bueno, o me empleo o emprendo. Y de hecho mi esposo y yo comenzamos con un proyecto de emprendimiento que tomaba un tiempo, el tema legal, etcétera, y en ese interín, muy sensibilizada con la realidad de mi país, con la realidad de Venezuela y con la realidad de la diáspora, pues a veces mis hijos pedían un globo y llegaba a casa trayendo una hamburguesa, un profesional. Un día llegó una mezzosoprano que se llamaba Alma. Y bueno, soy conversador y conversando con la gente se te partía el corazón de escucharlos decir yo era abogado y yo tengo aquí un año haciendo globo. Entonces hay una sobresensibilización con quienes se vinieron en circunstancias más difíciles que las mías, que sé que están viviendo un proceso emocional como el mío, pero agravado porque no tienen papeles, porque no tienen empleo, porque no se vinieron con la familia, dejaron atrás a los hijos. Entonces, bueno, sí creo que ese capítulo de la vida te sensibiliza en todos los sentidos, como madre, como protectora, como mujer, como ciudadana, pero además, pues, yo creo que no hay una persona que vive en España que no se sienta sensibilizado por la realidad del talento venezolano subempleado, desempleado. Esta realidad que estás describiendo a mí también me llama mucho la atención, la cantidad de venezolanos con talento, con preparación académica superior y que están en globo, efectivamente, llevando paquetes de un lado para otro. A mí eso me sorprende mucho también. ¿Qué fue el primer impacto con Madrid? Además de esto, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Madrid? Como ciudad, yo estaba maravillada. Simplemente poder caminar por las calles, sentirte seguro, te toma un tiempo descompresionar. De repente te tocaba alguien en la calle que te conocía y tú gritabas. Veníamos de un país donde te pasaba una moto y temblabas. Entonces, los primeros meses fue de descompresión, con mucha angustia, como te decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a producir dinero? Mis hijos estarán bien, nos podremos ambientar, etcétera, etcétera. Pero luego, como te digo, te haces más venezolana que nunca, porque estás aquí viendo a muchos ciudadanos. Hoy son más de 600.000, estimamos nosotros, venezolanos en España, y también estimamos, porque no hay dato oficial, que hay por lo menos un 30% subempleados o desempleados.
y bueno, te sensibiliza mucho, ¿no? Es difícil que no te duela. En este sentido, lo que aprendiste de tus muchísimas responsabilidades en el mundo empresarial en Venezuela, ¿has podido aplicar algo de ese emprendimiento aquí para organizar, o es muy distinto trabajar en España o trabajar en Venezuela? Yo vengo de un mundo corporativo, empresas como Procter & Gamble, Kellogg's, etcétera, y siempre digo que doy gracias a Dios todos los días por haber estado allí tantos años, porque todo el éxito que he podido tener en los lugares en los que he trabajado se lo debo a la estructura, al orden, al método, etcétera. Pero también doy gracias a Dios de ya no estar ahí, porque es muy sabroso crear desde cero y emprender. La Fundación Código Venezuela es un emprendimiento social y he tenido que aplicar todo lo que sé, porque aquí montas una fundación y tienes que ocuparte desde la búsqueda de personal hasta todo el tema técnico de cómo vas a crear esta página web y las finanzas y salir a buscar donantes y el tema regulatorio y inscribirte en el Ministerio de Justicia. Todo ha sido fascinante y sí, creo que mi experiencia en corporaciones ha permitido que esto se haya podido construir como una corporación, porque le metemos todas esas cosas que aprendí en Procter & Gamble a tratar de que esto funcione con excelencia. Estás hablando de los proyectos anteriores a Código Venezuela. ¿Cuál de todos esos proyectos como empresaria es el que más te ha servido para tu nueva experiencia en Código Venezuela? ¿Y cómo ves toda esa etapa una vez que ya tu vida es Código Venezuela? Es interesante porque Código Venezuela es mi primer emprendimiento. Yo vengo de un mundo corporativo, pero una de esas corporaciones, que se llamaba Inversiones Transbanca, hacía startups de banca y finanzas. Entonces digamos que yo estaba un poco como mano derecha del presidente de esa organización, pero yo nunca emprendí yo. Entonces es algo que estoy haciendo por primera vez, aplicando todo lo que sabía del mundo corporativo. Y bueno, lo he encontrado fascinante. Creo además que aquí en España somos muy apreciados los venezolanos por esa capacidad de emprender. Creo que la experiencia venezolana nos hace ser no solo resilientes, sino que pasamos el día a día apagando fuegos y resolviendo cosas inesperadas, y eso nos hace aptos y capaces para enfrentar un reto como emprender. ¿Puedes explicarnos un poco para qué sirve el Código Venezuela? Sí. ¿Cómo se forma? ¿A quién le sirve el Código Venezuela? Que creo que hemos establecido esta conversación sin haber explicado un poco el génesis. La Fundación Código Venezuela es una fundación de bien social registrada en el Ministerio de Justicia en España desde hace 6 años, que busca brindar oportunidades al talento venezolano que se ha sentado aquí. En este sentido, busca brindar herramientas para que el venezolano pueda encontrar empleo, becas de formación, orientación legal y bienestar emocional. Hace 6 años lo que hicimos fue una página web que tenía todo este conjunto de herramientas. Tú podías entrar en un portal de empleo, había más de 6.000 currículums y 170 empleadores que buscaban allí el talento. Teníamos un portal de servicios. Estoy hablando en plural, en pasado, ahora les explico por qué. Un portal de servicios donde la gente, por ejemplo, un odontólogo que no había homologado pero quería dar clases de inglés, podía ofrecer ahí sus servicios y otra persona podía ir a buscar lo que necesitaba allí. Teníamos un portal de becas con más de 800 becas, una sección de bienestar emocional con audios de psicoterapia en línea, etc. Pero nos dimos cuenta que había una debilidad en eso que ofrecíamos desde la página web, y es que los venezolanos no podían conectar entre sí. Y el networking es la manera número 1 para encontrar empleo, no solo en España, en el mundo entero. En España entiendo que es más del 50%. Y decidimos convertir esa página web en una plataforma, en una app que hemos llamado Venezuela Virtual, VZLA Virtual. Y en esta app hemos descargado todas esas herramientas que les acabo de mencionar de empleo, educación, orientación legal y bienestar emocional, pero además hemos creado un ecosistema donde los venezolanos pueden conectar unos con otros y además ya empiezan a formarse comunidades de venezolanos que comparten intereses. Por ejemplo, ya tenemos la comunidad de ingenieros y también de venezolanos que comparten ubicación geográfica. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la comunidad de venezolanos en Valencia, de venezolanos en Barcelona. ¿Y por qué esto es útil? Porque la plataforma ofrece una cantidad de herramientas, un Facebook, un Slack, un LinkedIn, un YouTube, un centro de medios como YouTube. Puedes hacer Zooms, puedes tener un chat. Y estas herramientas son todas gratuitas y cada una de las comunidades puede encender o apagar aquellas herramientas que necesite para el desarrollo de su propia comunidad.
Entonces allí hay un centro de eventos, o sea, es una plataforma tan completa para que los venezolanos interactúen y se potencien. Al principio, Leo, nosotros teníamos hasta guardias, el equipo de la Fundación Código Venezuela, para lograr la interacción dentro de la plataforma. Y ya no. Ahora una persona se conecta a un Pedro y dice, yo estoy buscando así lo que hago, y es otro venezolano el que responde. Y así se está formando un ecosistema donde la gente interactúa en base diaria para, como te digo, yo necesito A, pues yo tengo A. Yo busco un arquitecto, yo tengo un arquitecto. En este sentido, cuando tú hablas de que ofrecen becas, ofrecen asistencia para el bienestar, etcétera, ¿cómo lo hacen? Porque no son propios, me imagino, no son becas que ustedes tienen, son gente que les ofrece a ustedes para ponerlo en la plataforma. Así lo entiendo, ¿no? Es correcto. Nosotros cuando comenzamos teníamos el modelo de ir a hablar en los centros de formación, en universidades, etcétera, para pedir becas para la diáspora venezolana. La receptividad era espectacular. La primera que tocamos la puerta fue la Universidad de UNIR, la Universidad de La Rioja, que es una universidad por internet, y ellos nos dieron 20 becas exclusivas para los venezolanos. Y así íbamos tocando puertas. Pero un día nos dimos cuenta que la limitante no era que la beca fuera exclusiva para la diáspora venezolana. Realmente la problemática era que un ingeniero, por dar un ejemplo, que está conduciendo un Cabify, no tiene el tiempo de llegar a su casa a meterse en todas las universidades, cada una con su web, con sus formatos, etcétera, para buscar una oportunidad. Muchas veces, por ejemplo, un profesor universitario en Venezuela no puede ejercer su profesión, tiene que ser asistente, pero si hace un máster digital de 1 año, claro, puede volver a ejercer su profesión. Entonces nosotros decidimos contratar a una persona a tiempo completo que recopila todas las becas que existen en España, las que puede aplicar un migrante venezolano legal, por supuesto, y las pusimos en un portal donde tenemos buscadores como Amazon. Entonces ese ingeniero que está en Cabify puede llegar a su casa en la noche, meterse en el buscador y escribir posgrado en programación en tal ciudad, o híbrido o digital, y puedo pagar tanto máximo al mes o 0, y le aparecen allí 100 oportunidades o 70 oportunidades, cada una con su ficha técnica, todas organizadas de la misma exacta manera. Entonces nosotros no gestionamos las becas, nosotros no escogemos ni seleccionamos a nadie, cada universidad selecciona. Lo que nosotros somos es un altavoz, claro, para que las personas puedan encontrar su oportunidad. Beatriz, para poner cara a todos estos casos que trabajáis en Código Venezuela, Código Venezuela ya lo hemos ubicado bien, lo hemos enfocado bien con el editorial de Leopoldo, también con nuestra introducción, también con las respuestas de Beatriz, pero vamos a poner cara, Beatriz, a algún caso o algunos casos, no hace falta que digas nombres, que te hayan llamado especialmente la atención y que hayan salido a la luz a través de esta aplicación Código Venezuela, pues eso, de ingenieros que están en Cabify o de arquitectos o abogados que están paseando en globo, no paseando, llevando paquetes en globo. ¿Algún caso en particular que te haya llamado especialmente la atención? En nuestra página web puedes ver los rostros con las historias de muchas de las personas a las que hemos podido ayudar. Pero por darte un caso que lo tengo cerquita de mi corazón, ayer fui en RTV a la graduación de Edilín, que es un músico venezolano que acaba de terminar un máster gracias al apoyo de la Fundación Código Venezuela. Y bueno, es muy emotivo y muy bonito porque ella ha podido continuar su formación, seguramente que ahora se insertará en una orquesta, es una persona talentosísima. Hace poco también le dimos una beca a otro músico, lo hacemos mucho con los músicos, tenemos mucha conexión con los músicos porque son muchos. Pero bueno, son casos que te nombro porque ayer fue su graduación y fue particularmente emotivo. Pero el lunes, por ejemplo, me levanto y tengo un email de una chica también diciendo, ella decía, yo no he obtenido una beca, pero migrar no es solamente la cantidad de cosas que hay que aprender, nos decía ella, lo más duro es todo lo que hay que desaprender, porque ya a cierta edad tú sabes hacer o crees que sabes hacer una gran cantidad de cosas que se hacen distintos en un país que en otro. Y ella nos decía, a veces una conexión puede cambiar toda tu experiencia migratoria, y eso es lo que me dio la Fundación Código Venezuela, y ella nos daba las gracias en este video. Me dio una conexión que cambió mi vida, no nos decía ni siquiera cuál. Yo quiero contactarla, pero nos llegan todos los días mensajes. Y si entras en Venezuela Virtual,
ahora los puedes ver en directo y en vivo, porque simplemente nos los cuelgan allí en la página principal. Gente dando las gracias porque obtuvo un empleo, porque le corregimos un currículum, porque aprendieron a hacer una entrevista. Nosotros hacemos webinars para aumentar la empleabilidad todos los meses. Y bueno, la gente lo valora y lo agradece mucho, porque todas las herramientas, como te decía, son gratuitas, son pensadas en el migrante venezolano. Es importantísimo, por lo que nos has contado, establecer alianzas. Es evidente las alianzas con las universidades, ya lo describiste, pero hay igual alianzas con industrias, con centros de empleo, e incluso, te voy a hacer una pregunta, ¿ustedes asisten o pueden asistir a alguien que está solicitando asilo y que todavía no han logrado regularizar su estadía en España? Empiezo por la primera parte. Nosotros tenemos ya más de 50 alianzas y yo diría que es el corazón del modelo de la Fundación Código Venezuela. Todo lo hacemos con alianzas. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con la Fundación Integra, que es una fundación espectacular que apoya en empleabilidad a personas o discapacitadas o excluidas de la sociedad porque estuvieron presos o por cualquier otra condición. Pero, por ejemplo, con el tema de los discapacitados, cuando nosotros tenemos un migrante venezolano discapacitado, con legalidad, por supuesto, nosotros lo referimos a Integra y en 100% de los casos Integra consigue trabajos porque ellos tienen alianzas con empresas que tienen que cumplir sus cuotas mínimas. Tenemos otra alianza, por citarte algún ejemplo distinto a los académicos que son más claros, tenemos una alianza con la Fundación TENT. No sé si la conocen, pero esta es la fundación de este señor que tiene los yogures Chobani, que él es en sí mismo un inmigrante. Y él hizo alianzas con empresas enormes para que cada una cumpliera unas cuotas de contratación a migrantes. Y Código Venezuela es su aliado exclusivo en España. Entonces, por ejemplo, ellos tienen ofertas de Pfizer y las publican a través de la Fundación Código Venezuela y contratan migrantes por nosotros. Y así vamos constantemente reuniéndonos con potenciales aliados que simplemente pueden apoyarnos. Tenemos alianzas con una fundación que se llama Quiero Trabajo, que enseña a los migrantes venezolanos a entrevistarse en España, incluso les proveen ropa para ir a la entrevista y así tenemos muchísimas alianzas para poder hacer nuestra labor. Nosotros no somos expertos ni en empleabilidad ni en educación, nosotros somos, como decía, gestores de una plataforma tecnológica que lo que busca es poder ayudar, no de uno en uno, como suelen ayudarse los migrantes unos a otros, ni de 10 en 10, sino de 1000 en 1000. Hilando con lo que te preguntaba antes, Beatriz, de los testimonios concretos humanos, hay un apartado en Código Venezuela que son las cartas desde la Venezuela virtual, que están llenas de eso, precisamente de testimonio humano, de emotividad. ¿Este apartado cómo funciona? Nosotros simplemente tratamos de también hacer contenido que motive e ilusione, porque cuando una persona te dice, esta es mi historia, yo llegué como tú, pero mira dónde estoy ahora, pues eso es empoderador y eso es lo que tratamos de hacer. Yo escribí personalmente la primera carta, me dijeron, escríbela tú, y fíjate que yo empecé la entrevista diciéndoles que yo había llegado siempre conectada en lo positivo, pero cuando fui a escribir esta carta hace poco más de un año, me costó horrible porque me doy cuenta que yo no había conectado con mi propia pérdida y mi propio dolor, siempre pensando que otras personas habían tenido una realidad mucho más difícil que la mía. Pero no es así. En esa carta explico lo que fue el dolor, lo que fue la pérdida, no solo de familiares, de amigos, sino de quién soy aquí, cómo me reinvento. Bueno, esa carta la enviamos desde la Venezuela virtual y recibí casi 200 cartas de personas que son las que estamos ahora publicando, buscando los permisos. Y son unos testimonios tan bellos. Mira, tenemos una carta de un trompetista que llegó un 24 de diciembre. No tenía sino unos pocos ahorros, nadie le alquilaba nada porque no tiene papeles y finalmente una señora pues se conmovió, etcétera, y le alquiló un pequeño espacio. Él estaba con 2 niños, imagínate, un 24 de diciembre, no tenía luz, no tenía ni siquiera una televisión, por decir algo, no tenía una cena de Navidad. En ese momento todavía no había contactado para ir a un refugio y él nos cuenta que al día siguiente lavan una ropita y la guindan por fuera y les llega la poli porque no era un departamento, no era un piso, era un depósito. Y lo sacan. Entonces te cuenta su historia, pero de repente es impresionante, todas las historias son iguales. Tú ves que la gente lo sientes en el ánimo de la carta, levanta los hombros, sonríe y dice, pero ahora yo logré A, yo logré B, me ayudó tal organización o tal persona. Y entonces se llenan de optimismo, todas las historias son iguales, todas las historias son distintas, pero la historia de vida de uno puede ser el camino a seguir por otro, o puede ser la razón
por la que una persona recobra la esperanza. Entonces intentamos hacer proyectos de este tipo simplemente para empoderar a la diáspora venezolana. Intentamos decirles, y ahora te hablo de la data, que es muy importante, intentamos decirles que no queremos ser asociados con palabras como caos, crisis, catástrofe. No nos sentimos eso y no somos eso. Nosotros queremos ser vistos como un bono demográfico, aunque suene un poco arrogante, pero yo quiero que la diáspora entienda su valía y entienda que podemos ser oportunidad y futuro y posibilidad con las herramientas correctas de inserción. Leo, me preguntaste antes y no te respondí si nosotros estábamos en capacidad de solicitar asilo, y disculpa, me fui por la primera parte de la pregunta. Nosotros no somos abogados. Una vez más, nuestro modelo es proveer herramientas prácticas para que cada quien encuentre su oportunidad, en este caso cuál es su visa migratoria posible y correcta. Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo de una de las herramientas que hicimos. Hemos venido haciendo un programa con un abogado respondiendo preguntas, y un día nos dimos cuenta, bueno, yo soy ingeniero, pero la persona que trabaja conmigo en el área de tecnología, Charles Leonard, es simplemente genial. Y él de repente dijo, vea, todos los programas son iguales. Hay 60 preguntas de 7 categorías. Pusimos a investigar y aunque hay cientos de visas migratorias, los venezolanos se decantan por 15, quizás incluso menos. Y hicimos un software que no es más que una gran hoja de Excel con todas las variables, y vamos colocando sí, no en cada una de ellas después de que la gente responde un cuestionario. Entonces, por ejemplo, te dice, ¿te ha dado lepra? Sí o no, y ya eso te descarta una cantidad de visas. Entonces, es una herramienta que la llamamos Migratec, un software migratorio, para que una persona que tiene cero información responda durante 5 minutos un cuestionario totalmente confidencial y le llega de inmediato información sobre cuáles son las únicas posibles vías migratorias y las guías correspondientes para que puedan hacer los trámites sin la ayuda de un abogado. Entonces, ahí están los enlaces, las cartas, la documentación que necesitan, etc. Entonces, trabajamos la parte legal no desde la óptica de abogados, porque no lo somos, sino de tender una mano, buscar información y entregar esa información de una manera ordenada, coherente y correcta. Un poco apartar la neblina y para que vean el paisaje. Correcto, y tenemos abogados que son nuestros aliados y nos ayudan en distintos ámbitos, uno haciendo el programa, otro ayudándonos a que la información sea correcta en este software. Ahora, por ejemplo, cambió la ley migratoria el 20 de mayo y hemos cambiado todas las guías que tenemos y toda la información que tenemos dentro de la plataforma. Hablando de la diáspora, de los migrantes, del acompañamiento, ¿cómo se puede acompañar convenientemente a una persona que en un momento dado tiene que cogerse la maleta por el motivo que sea y tiene que venir y tiene que aterrizar en Madrid y tiene que, digamos, integrarse en un mundo en el que compartimos idioma, pero donde hay otras cuestiones que no son iguales y que tiene que desaprender para aprender cómo se hace aquí? ¿Cómo podemos acompañar a estas personas? Yo diría que esa es precisamente el corazón de nuestra misión, dar acompañamiento a las personas que llegan, en este caso a España, después esperamos ir al mundo, a las personas que llegan aquí. Ahora bien, hay una primera banda de personas que necesitan resolver lo urgente, que llegan aquí sin dinero, sin vivienda y sin legalidad. Yo a esas personas les recomiendo tocar la puerta de Refugiados Sin Fronteras, una organización hermana que hace un trabajo excepcional con el tema de refugio, alimentos, incluso abrigo. Nosotros atendemos, digamos, que la siguiente banda de personas o el siguiente nivel. Y arrancamos con el tema legal. El primer paso es conseguir legalidad. Hay muchas visas que recomendamos, pero el asilo no es una visa, es una opción migratoria, pero el asilo es una, y que cuando logran tener la tarjeta roja, es decir, el permiso de trabajo, allí puede entrar nuestra labor de ayudarlos entonces a encontrar trabajo. ¿Cuáles son los pasos? De hecho, tenemos en Venezuela Virtual un paso a paso, es muy interesante, porque le pedimos a la gente que no se salte ninguno, y es un paso a paso para encontrar empleo en España, cada uno de ellos con videos completos de expertos que te hablan de cómo encontrar tu nuevo propósito de vida, cómo hacer un CV, cómo tener un LinkedIn estelar, etcétera, cómo conducirte en una entrevista en España, etcétera. Yo diría que si tú un día te encuentras con un venezolano que te dice, yo llegué hace 6 meses, tú le digas, descarga BZLA Virtual en Google Play o en Apple Store, y encuentra allí todas las herramientas, el paso a paso, la guía, el acompañamiento y el networking que necesitas para encontrar tu oportunidad. La diáspora venezolana, que según muchos cálculos hoy
suman unos 9 millones de personas, o incluso superan los 9 millones de personas. No están todos, por lo que has dicho claramente, en España, están regados por el mundo. Este instrumento que tú has desarrollado aquí se podría aplicar en otros países, y hay posibilidades de hacerlo. ¿Qué se necesita para que se pueda desarrollar en otros países? Bueno, la respuesta es absolutamente sí. Y por eso las ventajas de haber convertido esto en una app. En una app que es global, exportable, flexible, etc. Nosotros estamos ahora creciendo la Venezuela virtual. Lanzamos a finales de noviembre y con mucha cautela, para no morir de éxito, una expresión española que me gusta mucho, ya tenemos 17,000 miembros. Insisto, con mucha cautela. Todavía no hemos abierto los influencers y todas las cosas que podemos hacer para crecer más rápidamente, porque estamos, digamos que mirando esto como una especie de piloto y queremos crecer siendo relevantes. Pero esto es perfectamente exportable. Entonces nosotros lo que queremos ahora es llegar a los 30,000 seguidores, que en el plan de negocios habíamos estimado que iba a ocurrir en diciembre, pero ya estamos viendo que va a ocurrir mucho antes. Y estamos buscando patrocinantes para cambiar el modelo. Venimos trabajando con donantes recurrentes, tenemos un modelo de fidelización, pero nosotros sentimos que ahora podemos tener patrocinios. De hecho, ya tenemos el primer patrocinante que está patrocinando el área legal. Cuando tengamos unos 4 patrocinantes y podamos tener una mayor estabilidad financiera, nosotros podemos encontrar un aliado en otro país que también acoja migrantes venezolanos. Hay lugares naturales, Colombia, Perú, Chile, Florida, el estado de la Florida de los Estados Unidos, donde una herramienta de este tipo haría todo el sentido del mundo. Déjame poner la pregunta un poco también ahora del otro lado. Los migrantes en España no son solamente venezolanos. En cuanto a hispanoparlantes se refiere, Venezuela es probablemente el segundo país después de Colombia, o primero, pero colombianos y venezolanos más o menos tienen el mismo número de migrantes en España. Pero después vienen los ecuatorianos, hay muchísimos de todos los países que componen Hispanoamérica. ¿Qué posibilidades hay de usar las mismas apps que ustedes de España, que lo han hecho para venezolanos, para hacerlo con otras nacionalidades e hispanoparlantes, o incluso de no hispanoparlantes? Bueno, yo veo esto como un modelo a replicar evidente también, porque hace sentido, porque está bien montado, porque ha probado ser relevante para la diáspora venezolana, y lo único que hay que hacer es adaptar las herramientas, la información que contienen esas herramientas. Sin embargo, quiero mucho decir que no somos ni intentamos ser un gueto. Por ejemplo, en estos lives que hacemos en Instagram se conectan muchísimas personas de Colombia y de otros países, y respondemos sus dudas migratorias también, porque aplica el mismo exacto caso de un colombiano que esté en Colombia y quiera venir. Claro. Entonces hay muchos, y el que quiera buscar empleo, nosotros no le pedimos a nadie documentación de que es venezolano. Lo que pasa es que como le hablamos a los venezolanos, pues tenemos 99% de venezolanos en nuestra plataforma. ¿Qué diferencias hay, Beatriz, entre... hay un gran momento de migración de venezolanos que es el año 2015. ¿Qué diferencia hay entre esa migración en torno al año 2015 y la que se está produciendo más últimamente, si es que hay alguna? A ver, voy a contarte un poquito las características de la diáspora venezolana y de la diáspora venezolana en España, que es una data muy relevante, porque si bien sabemos que hay 9 millones fuera y estimamos que hay unos 600,000 en España, yo creo que lo más interesante son las características únicas de la diáspora venezolana. Y para buscar esta información, yo me meto en Facebook como si fuera a hacer una audiencia para hacer publicidad en Facebook. La data es interesantísima. Tú pones allí, por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas se conectaron en Facebook en los últimos 30 días, venezolanos desde fuera de Venezuela. Y ese número te da más de 5 millones. Hace sentido con la cifra que hablan de 9 millones, porque habrá muchos por edad que no se conectan, o porque están en las zonas fronterizas, o porque no tienen acceso a la tecnología. Pero luego tú pones, ok, de esos 5 millones que se han conectado en Facebook en los últimos 30 días, ¿cuántos tienen como mínimo un grado universitario? Y luego pueden tener máster, doctorados. Esa cifra te va a sorprender. Más de la mitad de los que se han conectado desde Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Argentina, se me debe quedar por ahí algún país, y cualquier país de Europa, más de la mitad, 1 de cada 2, tienen por lo menos un grado universitario. Ese número es casi 60% en España. Pero aquellos países donde es más bajo, Perú,
Colombia, lógicamente, porque están en la frontera, ese número es 37%. Estamos hablando de 37% de millones. Entonces, insisto con lo del capital humano y con lo del bono demográfico. Es distinta a la migración que venía en 2015 ahora. Yo creo que la primera migración que vino a España, y hay gente que nos ha estigmatizado allí, era gente que podía comprarse un piso. Y esos fueron los primeros que vinieron. Creo que ya nadie discute en España que esos son la minoría absoluta de los venezolanos que están aquí. Aquí el venezolano es formado, pero con una gran presión económica porque ha tenido que comenzar de nuevo, yo lo describiría así, ha tenido que dejar atrás lo que había construido, quizás alguna propiedad que había logrado comprar, o ha tenido que dejar su profesión y venir aquí, y ha tenido que dejar un salario en Venezuela de médico para quizás venir aquí a hacer una profesión distinta. Y quiero, valga la acotación, que ser repartidor de Globo o conductor de Cabify es tan digno como ser ingeniero. Lo que es una tristeza desde el punto de vista, insisto, de capital humano, es que la gente pierda sus años de formación. Claro, que esa formación en la que invirtió Venezuela, si hay alguien que lo sabe es Leopoldo, que esa formación se pierda o se diluya y que la gente no pueda continuar su desarrollo. No pueda continuar, no. En ese sentido, la política oficial para la migración es importantísimo. Cualquier país pues, tiene su derecho, y está en pleno derecho, a desarrollar una política migratoria particular. ¿Cuáles han sido los errores en cualquier país que no han tratado bien la situación de las migraciones en grandes números? Estamos hablando ahora, pues, migraciones de millones. ¿Y cuáles podrían ser las orientaciones para una política positiva, efectiva, donde ganen los dos lados, el inmigrante, pero también el receptor? Uy, qué pregunta tan compleja. Porque por un lado yo te diría, y voy a hablar de España, que es el caso que tengo más cercano, yo te diría que no puede ser fácil recibir a grupos tan grandes, poblacionales, sin que haya un desequilibrio. Eso sin duda es difícil. España, si bien no ha otorgado la residencia por razones humanitarias de manera masiva, sí ha dado la tarjeta roja que permite trabajar. Ahorita se ha ralentizado porque las citas están tomando mucho tiempo, etcétera, pero en realidad no ha devuelto gente a Venezuela. Los únicos casos que conozco en que han devuelto gente a Venezuela es casos de personas solicitantes de asilo que vienen de un tercer país. Y suena lógico. Si usted tiene doble nacionalidad peruana, venezolana, pues vaya allí. Y son poquísimos casos. Entonces, en ese sentido, pues nos han recibido. Yo creo que nos han recibido, siempre hay excepciones, pero con los brazos abiertos. Creo que la xenofobia es mínima en un país como España. Creo que se podrían hacer proyectos espectaculares. En un momento dado, yo me uní a un proyecto que estaba iniciando un sacerdote en la iglesia Orfina, el padre Javier, y era un proyecto para tratar de colocar migrantes venezolanos en la España vaciada, en Castilla y León en aquel momento. Y hicimos varios viajes buscando subsidios, al final yo me di cuenta que yo tenía que enfocarme y que ese era un proyecto precioso que yo no podía llevar adelante porque yo tenía este otro, que es el mío, o el que nosotros arrancamos, somos un equipo, por supuesto. Pero, por ejemplo, allí hay una oportunidad extraordinaria que yo creo que no han sabido organizarse, o porque realmente si tú lograras que un grupo de familias venezolanos, jóvenes, porque esa parte de la estadística no te la dije, 80% son menores de 44 años, imagínate. Si tú logras que un grupo de familias con hijos en edades similares se mudaran a un pueblo de la España vaciada, a ocupar puestos de trabajo que los españoles no quieren ocupar, entonces eso es ganar, ganar, ganar para todos. Claro. Y eso se ha logrado poco, los incentivos han sido pocos. Tuve una primera conversación hace poco, que no voy a decir con quién porque no sé si deba o no, pero con una comunidad autónoma que también nos está contactando para hacer un proyecto de este tipo. Es precioso, pero una vez más yo creo que esto debería ser parte de un proyecto más grande que trascienda. Nosotros podríamos ser un instrumento, pero allí creo que se podría hacer mucho
por mencionar un proyecto. Están realmente trabajando mucho, muchos migrantes venezolanos y de otros países de Hispanoamérica en pueblos de la España vaciada y cada vez más, además de una forma creciente. Eso me parece muy interesante y una gran proyección lo que se puede encontrar por ahí. Luego, haciendo un poco hincapié en el título de nuestro programa, Hispanidad, Beatriz, ¿qué te sugiere el concepto de hispanidad? ¿Y ha cambiado algo este concepto para ti desde que tienes tiempo aquí en Madrid? ¿Cómo lo contemplabas antes? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha variado algo? Pues hispanidad es todo aquello que está unido por nuestra lengua, español, y que nos hace no solo poder comprendernos sin barreras, sino compartir una historia, compartir costumbres. No siento que ha cambiado particularmente mi visión de la hispanidad. Yo me consideraba hispana. Cuando era pequeña hablábamos de la madre patria. Es un concepto que ahora es más complejo, como muchos temas sociales que se han hecho tan complejos hoy en día. Pero nosotros hablábamos con enorme orgullo de la madre patria y yo la siento así. Como te decía, la siento todavía más mía. La amo más de lo que la amé siempre, porque es mi tierra. Yo me imagino aquí. Soy feliz aquí. Es el lugar más amable. Fíjate que los españoles se sorprenden. Es el lugar más amable en el que he vivido en mi vida entera. No he sido una trotamundo, he vivido solamente en Venezuela y en Nueva York. Adoro este sitio y soy muy feliz, pero este es el lugar más amable en el que he vivido en mi vida. Y es muy fácil integrarse cuando somos todos hispanos. Tendríamos que unir y no dividir ese concepto, ¿no? Pero no ha cambiado particularmente para mí. En el caso tuyo, tú tienes una madre que en algún momento salió de aquí para allá. Me imagino que allá no se sintió tampoco tan rechazada, puesto que se casó y se quedó allí, ¿no? Se casó, se quedó allí y no quiere volver para España. Yo le insisto, solo tiene un hijo en Venezuela, un nieto de 10. Y ella dice que ya yo estoy mayor, yo soy venezolana, dice así. Dice calcetines, dice calcetín y dice yo soy venezolana y es, bueno, absolutamente española. Yo siempre le digo, bueno, mami, ahora ella viene, pasa temporadas aquí. ¿Pasa temporadas? Sí, pasa temporadas conmigo, pero siempre está loca de volver allí. Y entiendo que es un tema de, no es una preferencia de un país por otro, pero es que ella tiene 84 y llegó a los 12 a Venezuela. Ese es su país. En ese sentido, ¿cuál dirías tú que es el aspecto más difícil para un migrante integrarse a una sociedad nueva, a unas condiciones nuevas, a unos valores nuevos, aún teniendo el mismo lenguaje, teniendo el caso de España? Yo creo que la xenofobia que estamos viendo en algunos países es terriblemente injusta y hace muy difícil el camino para un migrante, porque es que te colocan en una posición en la que tú no debes estar y para la cual tú no has hecho nada. Entonces tiene que ser muy difícil, con todas las dificultades que ya de por sí tiene la migración, llegar a un lugar donde eres rechazado simplemente por el hecho de ser venezolano. Eso está mal. Ser de un país o de otro, por supuesto que te define de alguna manera, pero no somos eso solamente. Somos nuestros valores, somos nuestra educación, somos nuestra formación, y yo creo que la xenofobia debe ser de las cosas más difíciles. Luego, por supuesto que es tremendamente difícil. A mí me parte el corazón cuando veo a los venezolanos luchando, casi mendigando por legalidad. Eso es terrible. Hay gente que tiene muy pocas opciones para legalizarse y se siente perseguido en Venezuela. Bueno, es una realidad muy dura. ¿Qué le aconsejarías, Beatriz, a una persona que en este momento esté planteándose la posibilidad de emigrar, de venirse para acá? Y no sé si hay alguna diferencia si esa persona es un hombre o es una mujer, o es indiferente, no lo sé.
tú sabes que nos escriben muchas personas pidiéndonos ayuda para salir de Venezuela. Y siempre respondemos que nosotros no estamos dados a la tarea de ayudar a nadie a salir de Venezuela. Eso para mí sería un conflicto de interés enorme. Más bien, creo que todos soñamos con el día mejor y más bello en el que pueda ocurrir la reconstrucción de nuestro país, en el que podamos volver a ser hermanos. Y aquellos que desean regresar en esas circunstancias o aquellos que no se ven regresando, seguro que todos van a poder tener un rol muy importante en la reconstrucción de nuestro país. Yo les diría, migrar no es fácil, no se vengan a lo loco. Hay personas que yo veo en un refugio con 3 hijos y digo, Dios mío, pero estaría realmente peor en Venezuela. Creo que es una decisión que hay que madurar, que hay que educar, que hay que buscar mucha información de cuáles son las posibilidades reales. No es verdad que tú llegas a otro país y que es facilísimo y que te ayuda a todo el mundo y que no lo es. Creo que, insisto, es una decisión que hay que educar, formar y pensar mucho. Una vez que ustedes hayan tomado esa decisión, pues aquí está Código Venezuela con su app Venezuela Virtual para apoyarles, para brindarles información, para guiarles, para acompañarles en ese proceso. Pero yo siempre digo, no es fácil, no vengan a los locos y además hay que tener mucho cuidado con animar a la gente para salir de Venezuela de cualquier modo. Pues se nos está acabando el tiempo, Beatriz Octavio. Nos queda la sección de Leopoldo última, se llama Ping Pong, con preguntas espontáneas y respuestas espontáneas y definitorias. Por cierto, ¿te ves en el camino de vuelta hacia Venezuela? Yo no, y hago sufrir mucho a mi mamá cuando le digo esto. Nada. Yo no lo veo. Ya yo construí aquí algo que me gusta, en lo que creo. Sería irresponsable con lo que he construido, con las personas que trabajan conmigo, con los donantes que nos han acompañado, que son cientos de personas, con mi proyecto a futuro. Yo sería irresponsable en ese sentido, pero además creo que me acostumbré a caminar por la calle, a estar tranquila. Deseo que mi país esté bien. Deseo ir y pasar allá todo el verano a 24 grados, centígrados, ir a la playa, visitar a mi familia. Cuando voy siento que me estoy tirando en un mar de amor y de felicidad, de tantos afectos. Pero yo me proyecto aquí, he hecho muchísimas amistades, me siento muy a gusto. No me imagino mis hijos volviendo y eso pesa mucho. Aunque cada quien tome su camino, pues no me imagino a mis hijos volviendo en el corto plazo. Creo que Venezuela tomará algún tiempo reconstruirla. Ojalá que ese proceso empiece lo más rápido posible. El ping-pong del señor Leopoldo López. Bueno, son respuestas absolutamente espontáneas, no hay que definirlas. ¿Caracas o Madrid? Imposible, las dos, para cosas diferentes. ¿Silencio o conversación? Conversación. ¿Migrar o resistir? Oh, qué difícil, Leo. No puedo. Es que respeto demasiado las dos posturas y estuve en una y ahora estoy en la otra. Es imposible escoger una, disculpa. ¿Razonar o intuir? Intuir. Con razonamiento, pero intuir. Intuir primero, porque yo intuyo y después le meto razonamiento a lo que me dice mi intuición. ¿Construir o recuperar lo perdido? Construir. ¿Escuchar historias, crearlas o contarlas? Crearlas. ¿Liderar o acompañar? Veo valor en las dos, pero a mí me gusta liderar. ¿Realismo o esperanza? Esperanza siempre. ¿Puente o raíz? Puente. Qué bonito, Leo. ¿Sabes? Puedo decir una línea que no es mía, es de Rainer Maria Rilke. La verdadera patria es la infancia. Eso me parece de las cosas más bellas. Por eso siempre estaremos conectados con nuestro país. Bueno, pues ha sido emocionante este último fragmento del programa, el ping-pong del señor Leopoldo López. Muy emocionante y siempre con esa capacidad de sacar lo mejor de nuestros invitados a través de unas preguntas aparentemente sencillas, pero que al final son totalmente definitorias de una persona. Beatriz Octavio
y su código Venezuela, buscando el talento de los venezolanos, de la diáspora, de los venezolanos que están con nosotros en Madrid, y tanto talento y tanto coraje y tantas ganas de vivir, de construir y de reconstruir. Esto es lo que nos ha contado Beatriz Octavio en este capítulo maravilloso de Es Hispanidad. Amigos de Es Diario.